Nadie teme ser reemplazado un martes cualquiera. El miedo aparece cuando alguien nuevo entra en escena, una persona, una conversación, una presencia que no estaba antes. Y casi sin darte cuenta, algo empieza a preguntarse en silencio. ¿Y si alguien ocupa mi lugar? No solo en una relación de pareja, en una amistad, en el trabajo, en cualquier espacio donde sientes que eres algo para alguien. Es uno de los miedos más silenciosos que existen. No se dice en voz alta, pero opera. Aparece cuando ves que alguien está pasando más tiempo, con una persona que antes te buscaba a ti, cuando alguien nuevo entra en el equipo y empieza a recibir la atención que antes era tuya, cuando un ex encuentra a alguien y esa persona parece ocupar exactamente el espacio que tú dejaste. En todos esos casos, el mecanismo es el mismo. Alguien nuevo, un espacio familiar, la sensación de que algo se mueve. Y la pregunta que aparece casi siempre es una variación de la misma. ¿Qué tiene esa persona que yo no tenga? Es una pregunta razonable. Surge naturalmente, pero está mal formulada. Porque asume que el reemplazo funciona por comparación, que alguien te estudió, te evaluó, encontró una versión superior y eligió esa versión, como si fueras un producto, que fue superado por un modelo más reciente. Así no funciona, y entender por qué no funciona así es lo que cambia completamente la manera de ver esto. Toda relación, de pareja, de amistad, de trabajo, de familia, está hecha de dos cosas distintas, de la persona y del rol que esa persona ocupa. El rol es la función, lo que haces en la vida de alguien, el que escucha cuando todo lo demás falla, el que aparece sin que lo llamen, el que da estabilidad cuando el resto se mueve, el que hace reír exactamente cuando se necesita, el que sostiene sin pedir nada a cambio, el que desafía, el que acompaña, el que da perspectiva. Eso es el rol. Es lo que cumples, es la función que tienes en la arquitectura de la vida de alguien. Y los roles son intercambiables. Eso es incómodo de escuchar, pero es verdad. Alguien más puede convertirse en la persona a quien llamas primero. Alguien más puede ser el confidente que antes eras tú. Alguien más puede ocupar el lado izquierdo de la cama, la silla de siempre en la reunión, el lugar en la mesa del domingo. Puede aprender los nombres, puede conocer las historias, puede, con el tiempo, encajar de maneras que tú encajabas. Puede reemplazar la función, pero no puede ser tú. Eso suena obvio dicho así, casi demasiado simple, pero la mayor parte del sufrimiento alrededor de este miedo viene de no haber separado esas dos cosas. Lo que eres y lo que haces. Cuando crees que te van a reemplazar, lo que en realidad estás pensando es que van a reemplazar tu función. Y lo que duele no es que eso sea posible. Lo que duele es lo que eso implica sobre ti. Si tu función puede ser reemplazada, y lo puede, ¿qué queda? Esa es la pregunta real. No, ¿qué tiene esa persona que yo no tenga? Sino, ¿qué soy yo cuando ya no estoy cumpliendo esa función? Y ahí está el origen de casi todo el miedo. Desde muy temprano aprendemos que somos valorados por lo que hacemos, no siempre por lo que somos. El que saca buenas notas recibe reconocimiento. El que ayuda recibe afecto. El que produce recibe espacio. El que cumple recibe continuidad. Y con el tiempo esa ecuación se instala tan profundo, que deja de sentirse como una ecuación y empieza a sentirse como una verdad. Soy valioso porque soy útil. Soy necesario porque cumplo una función. Existo en la vida de alguien porque hago algo que nadie más hace. El problema no es que eso sea completamente falso.
El problema es que es completamente insuficiente. Porque si tu valor depende de tu función, entonces tu valor desaparece cuando alguien más puede cumplir esa función. Y alguien más siempre puede cumplirla. No de la misma manera, no con la misma historia, no con los mismos detalles, pero puede. Si defines tu valor por la función que ocupas, entonces vivirás como si fueras reemplazable, porque las funciones siempre lo son. Pero si distingues entre lo que haces y lo que eres, esa ecuación colapsa. No porque seas irreemplazable en algún sentido absoluto, sino porque lo que eres no puede ser replicado. Piénsalo un momento. Cuando alguien nuevo entra en la vida de alguien que te importa y empieza a cumplir algunas de las cosas que tú cumplías, lo que ocurrió no es que te reemplazaron a ti. Lo que ocurrió es que encontraron a alguien que puede hacer algunas de las cosas que tú hacías, no las mismas cosas, las mismas funciones. Y esa es una diferencia enorme, porque las cosas que tú hacías venían cargadas de algo que no se puede copiar, del tiempo que llevan, de cómo se construyeron, de los momentos específicos en que apareciste, y de la manera exacta en que lo hiciste, de los errores que cometieron juntos, de las conversaciones que tuvieron a las 2 de la mañana, de los chistes que no tienen sentido para nadie más, de la versión de esa persona que solo tú conociste, porque solo tú estuviste ahí cuando esa versión existía. Eso no se transfiere. Lo que se transfiere es el rol. Lo que no se transfiere es la historia, la textura, lo específico de lo que fuiste para alguien, en el tiempo exacto en que lo fuiste. Alguien nuevo no hereda eso. Empieza desde cero, con su propia historia, con su propio tiempo, con una relación completamente distinta, que construirá de maneras que tampoco podrán ser copiadas. No te reemplazaron, simplemente. Algo nuevo empezó. Hay algo más que vale mirar en este miedo. Hay personas que, cuando sienten que podrían ser reemplazadas, no se vuelven más presentes, se vuelven más indispensables. Trabajan más, dan más, están más disponibles. Intentan hacer su función tan bien, que se vuelva imposible de sustituir. Y eso tiene una lógica interna. Si el problema es que alguien puede ocupar tu rol, la solución parece ser volverte tan bueno en ese rol que nadie más pueda. Pero esa estrategia tiene un problema. Refuerza exactamente la confusión que produce el miedo. Dice, mi valor está en lo que hago. Por lo tanto, haré más. Estaré más, seré más útil, seré más necesario. Y en ese proceso, la persona se aleja cada vez más de la única cosa, que en realidad no puede ser reemplazada, lo que es. No lo que hace, lo que es. Porque nadie puede reemplazarte haciéndolo mejor. Solo pueden ocupar la misma función, y eso no es lo mismo. No puedes controlar si alguien elige un camino distinto. No puedes controlar si alguien nuevo entra en la vida de una persona que te importa. No puedes controlar si tu función en ese espacio deja de ser necesaria de la misma manera. Lo que sí puedes examinar es desde dónde mides tu valor. Si lo mides por la función, siempre habrá alguien que pueda ocuparla. Y eso siempre será una amenaza. Si lo mides por lo que eres, el espacio que ocupa a alguien nuevo deja de decir algo sobre ti, porque lo que eres nunca compitió con lo que ellos son. Son personas distintas, en relaciones distintas, con historias que no se parecen a la tuya. Porque nadie puede repetir exactamente lo que existió contigo. Puede ocupar una función parecida, pero será otra persona, en otra relación, construyendo otra historia. Y no son la misma cosa.